Bendito Dios, pedimos que en tu misericordia nos ayudes a entender tu palabra y platicar sobre ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, estamos hablando de Jonás y hemos visto algo de Jonás. ¿Quién quiere intentar recontar lo que hemos aprendido de Jonás? Jonás. ¿Quién quiere hablar? All right, Cheryl, adelante, por favor. Jonás, Dios le llamó para que fuera a Nínive. No quería. Entonces se fue para Tarsis. ¿Tarsis? Ajá, en un barco hacia Tarsis, pero Dios mandó una tempestad y entonces los marineros estaban clamando a sus dioses y por fin echan suertes y todo y ven que es la culpa de Jonás. Y dice, tírame, échame en el mar y va a calmar porque es mi culpa, pero ellos no, tratan de llegar a la tierra, no pueden, echan los víveres al mar, todavía está en mucho peligro, entonces ellos echan Jonás al mar. Y ¿Qué pasa cuando lo echan a Jonás? ¿Qué pasa con el mar? Y se calma y ellos entonces oran y adoran el Dios Ok, verdadero. muy bien. Y Josefina, ¿qué le pasó con Jonás cuando le echan al mar? Pidió perdón, se lo ¿Un traga gran un pez, pez? se lo traga un pez y se queda dentro del pez. Se le quedó dentro del pez. Y tú dijiste que se pidió perdón y es la verdad. Sí. Dentro del pez, Jonás estaba 3 días y 3 noches en el pez y pidió perdón y se arrepintió y dijo a Dios que iba a hacerlo. Entonces, la historia dice que le vomitó a Jonás en la tierra seca. Vamos a esperar un segundo más para que llegue Isabel. Ok, muy bien. Y aquí es donde inicia la historia de Jonás según la palabra del Señor, que es muy interesante. Vino la palabra del Señor a Jonás la segunda vez y le dijo, levántate Jonás y ve a Nínive y predica el mensaje que yo te voy a dar. Entonces Jonás se levantó y se fue a Nínive. Nínive era una gran ciudad en el extremo. Costaba 3 días para caminar y cruzar todo Nínive. Entonces Jonás llegó a Nínive y empezó su jornada de un día y predicaba. De aquí a 40 días se va a destruir a Nínive. Y la gente, el pueblo de Nínive creyó la palabra del Señor y se vistieron de silicio y déjame ver porque se me pasa ahorita. Y los hombres de Nínive creyeron la palabra del Señor y se vistieron de silicio, de lo más grande hasta el más chico. Y la palabra llegó hasta el rey de Nínive. El rey de Nínive se le quitó su manto y se vistió de silicio y se sentó en cenizas y hizo una proclamación diciendo, este mensaje es del rey de Nínive y todos sus nobles, que ni el hombre, ni el animal, las ovejas y los bueyes que gustan nada de comer, ni que beber agua, sino que se vistan todos de silicio y claman a Dios muy fuerte y deja cada uno la maldad y la violencia que está en sus manos. ¿Quién sabe? Pero que Dios se ve y se vuelve Dios de la maldad que él había pensado hacer contra nosotros. Entonces Dios vio desde el cielo que cada uno
volvió de su maldad. Y Dios no hizo la maldad, sino que volvió Dios de hacer la maldad que le había dicho que iba a hacer contra Nínive. Y cuando pasó eso, se deprimó, se deprimó Jonás muy fuerte y se enojó. Y así termina nuestra historia hoy. Muy interesante esa historia, ¿no? A ver, vamos a hacer esto. En vez de pedir voluntarios esta vez, vamos a pasar la historia juntos. ¿Les parece bien? Ok. Vino la palabra del Señor la segunda vez a Jonás, diciendo, Jonás, ¿qué? Levántate. Levántate Y ve, ni ve. y Digo que Predica. predica lo que yo te digo. predica el mensaje que yo te digo. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive. ¿Cómo era Nínive de ciudad? Grande. Era una ciudad grande en el extremo. ¿Cuántos días para cruzarlo caminando? 3 días. Ah, pues. 3 días. Entonces llegó Jonás a Nínive y empezó su primer día de cruzar la ciudad. ¿Y qué predicó? En 40 días. De aquí a 40 días. Nínive será destruido. Nínive será destruido. Perdón, Jorge. Que Nínive iba a ser destruido. Nínive será destruido. Y los hombres de la ciudad, ¿qué hicieron ellos? Ellos Se vistieron de silicio. se creyeron la palabra del Señor y se vistieron de silicio desde él. Llegó hasta el gobernador o el más alto mando. Sí, sí le llegó. Desde el más grande hasta el más chico se vistió de silicio. Y palabra llegó al rey de Nínive, Josefina. Tienes razón. Llegó al rey de Nínive. ¿Y qué hizo el rey de Nínive? Se quitó la capa o su manto Su manto y se vistió de silicio. ¿qué Y es se eso? sentó sobre la arena. Ay, perdón, ceniza. Cenizas. E hizo una proclamación. ¿Quién se acuerda que dijo la proclamación? Que se Que publicó nadie por coma. todo Nínive. Perdón, Johnny. Que nadie coma. Que nadie coma, ni Pero que todos se ni vistan. hombre, ni bestia. Ay, se vistan de silicio. Ok. De bueyes, ni de ovejas, sino que y no les dé nada de, Comer ni de agua. Bebé. ni beber, sino que se vistan todos de Silicio. silicio. ¿Quién sabe que Dios? Y que cada uno deja su Maldad. mal camino, su maldad, y la violencia que está en su Mano. mano, y que claman Adiós. a Dios fuertemente. ¿Quién sabe que Dios no lo Lo va a ver desde el cielo y Él vuelve ve de la maldad que había planeado contra nosotros? Entonces Dios lo vio. desde el cielo que cada uno cambió su Maldad por... mal camino Ajá. y Dios Se apiadó de ellos. Cambió Dios, de parecer. sí, volvió de la maldad que había dicho que iba a hacer a ellos. Muy bien, vamos a darles un buen aplauso a mis hermanos. Muy bien, muy bien. ¿Y Jonás? Y Jonás se Y puso Jonás deprimió. se deprimió muy fuerte y se enojó cuando vio eso. Sí, tienes razón, Cheryl. Gracias. Gracias. Oye, ¿cómo crees que se sintieron el pueblo de Nínive que Dios mostró interés en ellos? Felices. ¿Perdón? ¿Qué dijiste, José? Felices. Felices, felices, qué interesante. Lo demás de ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué se sintieron las personas de Nínive que Dios mostró interés en ellos?
A ver, con confianza, hermanos, porque tenemos que participar todos. Es porque me estorbaba el perro. Ok. ¿Qué se sintieron las personas de Nínive, el pueblo de Nínive? ¿Qué se sintió cuando Dios mostró interés en ellos? Ah, ¿por destruirlos o por...? Sí, ¿qué se podría haber sentido que Dios mostró el interés de mandar su palabra a ellos? Oh. Pues era, no era es que su interés no es bueno. Bueno, su interés de perdonarlos, de mandar su palabra para que se arrepintieran. ¿Qué podrían haber sentido? Okay. Sorpresa, yo creo. Sorpresa, muy interesante. Gracias, Cheryl. El demás de ustedes, Isabel, Jorge, Jenner, Said, ayúdanos. ¿Qué podría haberse sentido? Ha sido una fuertemente ha sido la programación de lo que, a la cual que ellos ayunaron y entonces Jehová se dio cuenta de que ellos se arrepintieron y entonces se cambió la ira, ya no les llegó la ira. Sí, ok, muy bien. Vamos a ver un poquito de la historia, es interesante. Estaban felices, estaban sorprendidos, como dice Cheryl y Josefina. Vino la palabra del Señor la segunda vez a Jonás, diciendo, Jonás, ve a Nínive y predica contra ella la palabra que yo te digo. Y Jonás se levantó y se fue. ¿Qué podemos aprender de Dios que mandó su palabra segunda vez a Nínive? Que le importa a su pueblo. Oh, muy interesante. Explica un poquito. Les estaba dando la oportunidad de cambiar, aun cuando estaba enojados con ellos, les manda decir, váyanse por el buen camino y ellos hacen caso la segunda vez. Ok, muy interesante, muy interesante. ¿Quién más podemos, qué más podemos aprender de Dios que manda profetas segunda vez a Nínive? Yo creo que había alguien en ese lugar que tocó su corazón. Oh, Pues a no ver, sabía, ¿me pero puedes explicar un poquito? pues cuando alguien clama, por ejemplo, nada más pensando en Abraham, él dijo hasta 5, creo que 5 o 10, no recuerdo, Yes. 10, hasta 10 personas. Si había 10 personas en Sodoma que iba a tener misericordia, dijo que sí. Entonces, pues yo imagino que había alguien allí clamando a Dios y Dios Dios tomó interés de eso. como que agarró su mirada. Ajá. Quizás el rey estaba, ¿qué está pasando con mi reino? Pues no sabemos, ¿no? No Pero podría haber sabemos. sido porque él de repente dijo, todos vamos a ayunar, ¿no? Es muy interesante que dijo eso. Vamos a verlo. Ojalá que lo veamos al ratito. Y la historia dice que otra vez Dios escogió a Jonás. Dios tenía que escoger a Jonás. ¿Podría haberle escogido a otra persona? Sí. Le estaba dando una lección a Jonás y se la dio perfecta. A ver, explica. Porque cumplió la voluntad de Dios al
al decirle al pueblo lo que Dios le decía que tenía que decirles. Y aparte, Dios lo hizo quedar mal porque no pasó lo que Jonás dijo que iba a pasar. Por eso estaba disgustado Jonás. Sí, y vamos a ver eso un ratito, ahorita, pues, porque sí se enojó, es muy interesante eso. Entonces se levantó Jonás y fue a Nínive, y Nínive era una gran ciudad en el extremo. Costaba 3 días caminar para cruzar Nínive. Y Jonás entró a la ciudad y empezó a proclamar, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Este mensaje es un poquito difícil, ¿no? Porque Dios dijo, proclama el mensaje que yo te digo. El mensaje que dio era de aquí a 40 días que va a destruir a Nínive. ¿Qué podemos aprender de Dios que manda este mensaje? Yo creo que eso era su plan, si ellos no arrepentieran. Pero el mensaje no dice nada de arrepentirse. El mensaje nada más dice, de aquí a 40 días van a morir todos. Porque eso era el camino que estaban tomando, entonces pues eso era el fin de ese camino. Entonces, pues, Podría haberle dado Dios a ellos otro mensaje diferente que incluya el arrepentimiento. Es que ya era la segunda vez, ya mensajes había mandado. Bueno, no llegó la primera vez, Jonás. Ah, ok. Sí. Podría haberle incluido Dios el arrepentimiento, la esperanza. sí, claro. No lo hizo. No incluyó nada de esperanza. ¿Qué más podemos aprender de Dios que no incluyó nada de esperanza? Quizás esperó cómo reaccionaba la gente de la ciudad, ¿no? Cuando llegó Jonás con el mensaje, cuando le dijo, quizás Dios dijo, "Ay, vamos a ver si se ponen tercos y no hacen caso". Entonces, la ciudad, todos creo que obedecieron a Jonás lo que estaba diciendo, ellos lo creyeron a Jonás lo que estaba diciendo que iba a pasar. Bueno, es muy interesante, Jenner, porque Jonás no les dio nada de instrucción. Nomás les dijo, van a morir todos. De aquí a 40 días están destruidos. Claro, Sí. por eso ellos le han creído lo que él decía. Es como que nosotros, cuando en noticias sale, ¿no? Tal día va a pasar terremoto y nosotros, Ajá. o cualquier cosa va a pasar y nosotros estamos orando. Yo creo que quizás por ese camino la ciudad fueron con su fe, ¿no? ¿Qué Creyeron en Dios. ¿Qué podemos aprender de Dios? De que el mensaje era muy corto y de juicio. No incluyó arrepentimiento. No incluyó nada de esperanza. ¿Qué podemos aprender de Dios? A lo mejor él sabía que ellos, si tuvieran una oportunidad de seguir, fingir arrepentimiento y después seguir en su camino, quizás lo harían, pero como era tan terrible ese mensaje, como les espantó y entonces decidieron cambiar. Eso es de la gente. ¿Qué podemos aprender de Dios? Gracias, Cheryl. De que Dios no dio nada de esperanza a la gente. Sabía que ellos necesitaban eso. Yo creo. Puede ser. ¿Ustedes qué opinan? A ver, lo demás de ustedes tienen que platicar también. Siento que fue un padre estricto. Oh, parece muy estricto, ¿verdad? Sí, A ver, un poquito más. Pues les dice, en 40 días voy a destruir este lugar por el mal comportamiento que tienen.
Era como, ay, era una manera de hacerlos reaccionar. Dense cuenta lo que están haciendo. Oh, eso es muy interesante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quería Dios darles un poquito de shock Sí, con un mensaje muy Claro. fuerte? les espanta. Los- Les hizo ese shock. Sí. Eso, interesante. Y la historia dice que los hombres de Nínive creyeron la palabra del Señor y se vistieron de silicio, cada uno. Y déjame ver qué más hicieron. Desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó la palabra al rey de Nínive. Y él se levantó y quitó su manto y se vistió de silicio y dejó de comer, se sentó en cenizas. Y él hizo una proclamación para publicar en todo Nínive. Y dice, ni hombre, ni animal, ni oveja, ni buey, gusta nada de comer, ni tomen agua. Este mensaje es del rey y sus nobles. Sino que claman a Dios y fuertemente, y cada uno deja la maldad que está en su mano y vuelvan de su mal camino y la violencia que está en su mano. Los hombres que creyeron la palabra del Señor. ¿Qué podemos aprender de Dios? De que las palabras, de que la gente creyó su palabra. A Creo ver, que la gente ya conocía a Dios, por eso creyó su palabra. explica un poquito, por favor. No era su Dios, pero sabía de Dios y sabía lo que Dios podía hacer. Entonces, por eso fue que después de que supieron todo lo que pasó Jonás, creyeron en el Dios de Jonás y en lo que Jonás les estaba diciendo. ¿No les fue más fácil nomás matar a Jonás? Pero tú matas a Jonás, no matas a su Dios. Oh. Ajá, es interesante lo que dice Josefina porque Es muy interesante, por eso le pregunto. sí, porque tenían tratos, tenían peleas, ¿no? Con Sí, Israel eran enemigos de Israel, sí. y tenían que haber sabido de Jehová. De su existencia. Ujú. Ujú, Y de su poder. ujú. A ver, ustedes que no han hablado mucho, ¿qué podemos aprender de esta gente que creyeron la palabra del Señor que dijo Jonás? Lo mismo creo que como dijo la hermana Josefina, ellos Ajá. yo creo que ya conocían ya la palabra de Dios, ya sabían, entonces cuando ya le dan noticia, ellos ya tienen más o menos conocimiento, ¿no? ¿Quién es Dios? Entonces, es por eso ya ellos se alertaron, ¿no? Con ese mensaje. Gracias, Jenner. ¿Qué podemos aprender de Dios que manda su palabra por su profeta? ¿No le fue peligroso para el profeta? Bueno, quizás en un momento se puso a pensar, ¿no? ¿Cómo voy a decir? Pero ellos también cuando alguien lo lleva un mensaje de esa magnitud, y dirían, pues no. Entonces, él es la persona que le han mandado. También quizás, pues no, como usted dice, hubieran reaccionado de alguna manera, pero ellos han tenido fe y es momento que para que puedan recapacitar, para que se den cuenta de qué es lo que estaban haciendo mal. Sí, porque creyeron la palabra del Señor y se vistieron de silicio desde el más grande hasta el más pequeño. Es muy interesante. Insistieron en que todos obedezcan. Ujú. A ver, ayúdame a entender eso, ¿no? Por favor.
hicieron que todos obedezcan. Ese es el primer día nomás, un día, nomás entra un día. Yo siento que el rey sabía, bueno, parece que todos sabían que andaban mal, porque dice que dejaron su mal camino. Sí. Y es que el rey sabía muy bien y él dijo, todos dejan la maldad que está en sus manos. Él sabía que su pueblo andaba muy mal. La violencia que está en su mano y su mal camino. Sí, a ver, un poquito más, Cheryl. Pues que no sabemos si él era malo también, no sabemos. No sabemos. Pero obviamente toda la gente sabía que andaban muy mal. En la primera historia, tú dijiste de que Nínive estaba infectando, por decir, a los otros pueblos alrededor con su maldad y su violencia. ¿Recuerdas eso? Ajá, que quizás estaba influenciando. Sí, infectando, pues ya. A ver. No sé. Creo que No, al rey le favoreció el que Jonás hubiera dicho las palabras de Dios en Nínive, porque le ayudó a controlar a su pueblo. Por eso él da la orden para que le obedezcan. De aquí a 40 días será destruido Nínive. No es palabra muy con mucha esperanza, con nada de esperanza. El pueblo creyó de que aquí a 40 días van a ser destruidos. Wow. ¿Qué podemos aprender de Dios? De que su palabra ya impactó al pueblo así. A ver, hermano Jorge, no has dicho nada. ¿Qué podemos aprender de Dios de que su palabra impactó a Nínive así? Oh, discúlpame, estaba escribiendo, no estaba escuchando mucho hoy día porque lo que pasa es de que estoy consolando a Palmira, que acaba de fallecer su hermano. Oh, pues mándalos nuestro pésame también, lo sentimos mucho. Me estaba escribiendo Palmira que está muy triste porque acaba de fallecer su hermana y que por favor oren por paz en su corazón. Sí, pues vamos a orar ahorita un minuto, pues. Señor, pedimos por Palmira, que tú le puedes dar la consolación, el ánimo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdale, Señor. Y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Otra persona quiere orar por Palmira? Yo también. Por favor. Señor, tú conoces el corazón de Palmira y sabes que es tu hija, Señor, que es una sierva tuya que te ama mucho. Dale paz, consuelo en estos momentos de aflicción, en estos momentos en el cual ella está quedando sola prácticamente porque ya no tiene hermanos. Ya murió su hermano Boris, ahora su hermana, y solo le quedan los sobrinos que no comparten mucha vida con ella, pero que están allí, ¿no? Pero ya es diferente, Señor. Dale consuelo, dale paz en su corazón y tranquilidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Jorge. Te lo agradezco mucho que incluyes a nosotros en esas noticias. Mándale, por favor, nuestra consolación también. Ok. Por favor. Muy bien, vamos a regresar a la historia. La historia dice que Jonás está predicando de aquí a 40 días será destruido Nínive y los hombres creyeron la palabra del Señor y cada uno se vistió de silicio desde el más grande hasta el más pequeño. A ver, silicio es como una traje muy fea, ¿no? Que usan para cargar cosas, no para vestirse, ¿verdad? No es suave, es muy como... No, es muy incómodo. Áspera. Entonces, ¿qué podemos aprender de ellos de que hasta que se visten de silicio en frente de la palabra del Señor? Estaban mostrando humildad. A ver, explica un poquito. Pues dejaron de usar, por ejemplo, el rey se quitó su túnica o lo que él traía para vestirse de silicio también.
Estaba siendo humilde para con Dios Y se sentó en cenizas. y se sentó en cenizas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estaba humillándose? Ujú. Sí. A ver, Jenner, ¿quieres añadir algo? Claro, es como hacer una penitencia, ¿no? Por todos sus pecados, ellos han estado, de esa manera, reconociendo sus pecados y pagarlo por sus pecados. Y por parte de Dios, Dios es muy bueno. Dios les manda ese mensaje, pero también les da 40 días para que puedan ellos darse cuenta. Sería diferente que diga, ¿saben qué? Ustedes son malos y mañana, pasado mañana, lo desaparezco. Ahí sí no dirían tiempo. En este caso, Dios sí tiene ese amor por los hijos, ¿no? Okay. Y les da 40 días. 40 días es bastante para que puedan ellos arrepentirse de sus pecados y reconciliarse. Oh, eso sí es muy interesante. Yo no pensaba en eso, pues, de que ya les estaba esperando Dios que se, bueno, a lo mejor sí estaba esperando Dios que se arrepintiera. Les está dando 40 días para hacerlo. Qué interesante. Se fue Cheryl en la oscuridad. Y la palabra llegó al rey. Bueno, fíjate que Jonás nomás entra un día de camino. Y el pueblo le cree. A ver, ¿qué podemos aprender de ese pueblo que cree con un día de predicación? Estaban hartos de su camino, yo creo. A ver, explica eso un poquito. No sé si era eso o si era la manera en que Jonás se veía y que su mensaje, pero puede ser que ellos ya habían visto que estaban Hartos de su en maldad. su vida, quizás sus familias estaban siendo destruidas, a lo mejor habían conflictos y un robo, y bueno, imagina una ciudad tan violenta, entonces a lo mejor habían muchos que ya querían un cambio. Yo creo que los habitantes de Nínive ya habían tocado fondo. A lo mejor. Como sucede con un alcohólico que hasta que no cae al piso se puede levantar. Ellos ya habían tocado fondo. Y cuando Jonás llega diciéndoles que su ciudad va a desaparecer en 40 días, pues se dieron cuenta de que tenían que cambiar. Realmente fue un rayo de esperanza para ellos el que les hayan dicho que tenían 40 días nada más, porque fue los que los hizo reaccionar. Sí, en un día les hizo reaccionar en el primer día. Uh-huh. En el primer día, porque dice que las noticias llegaron al rey y él, quitando su manto real, pues se vistió de silicio y se sentó en cenizas. Y hizo publicar por todo Nínive, el rey y sus nobles dicen que ni hombre, ni bestia, ni oveja, ni buey gustan algo de comer, ni toman nada. Uh-huh. Y que se vistan de silicio. Wow. ¿Qué podemos aprender de este rey que le afectó tanto la palabra de Dios? Estaba desesperado por su pueblo, por la actitud que tenía su pueblo. A ver, ¿ustedes qué opinan? Isabel, Jenner, Said. Imagínese el rey que se fue a sentarse encima de la ceniza. Cuánto arrepentimiento y pudo reconocer cuánto error tenía. Creo que su arrepentimiento fue puro y para que Dios lo crea, ¿no? Lo que hizo era bastante humillarse, como se dice, ¿no? Humillarse bastante, wow. A ver, ¿ustedes qué opinan? Fíjate en lo que dice, nadie coma nada, ni los animales. Ni los animales, ¿no? Y que todos se visten, hasta los animales de silicio.
Y que ni beben agua. Y ni beben agua y claman a Dios con toda su fuerza. Por lo que dijo el rey. ¿Qué nos diría de él? Que se había convertido. Explica un poquito, a ver. Ay, dejó a un lado sus creencias y en ese momento se convirtió a Dios al ordenar a todo su pueblo que clamara a Dios para que les perdonara. Lo vamos a ver en el cielo ese. Lo más seguro es que sí. Wow, qué interesante. Qué interesante. Wow. Sí, Cheryl. Siento como que él estaba tan desesperado, porque si no tomas agua, si no comes, bueno, quizás, pero si no tomas agua, entonces era como que él estaba tan desesperado que tenemos que cambiar, si no nos escucha o morimos, pero algo tiene que cambiar. Sí, porque sin agua van a morir en unos pocos días. Bueno, se va a sentir el efecto de no tomar agua del mismo día que no lo tomes, pues en unas horas, ¿no? Wow. Hasta los bebés. Algo que estaba pensando, entonces no sé si ayunaron y no bebieron agua por 40 días. No creo, porque dice que quizás Dios va a volver de la maldad que está en su mano. Quizás nos ve y se vuelve. Y Dios vio que dejaron su mal camino. Y Dios no volvió de la violencia con que iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Pero ¿cómo sabían hasta 40 días después? Bueno, Dios sabe cuando uno deja su mal camino, ¿no? Sí, pero ¿Ustedes qué opinan, pues? ¿cómo supieron ellos? No sé, la verdad, no sé. Eso es buena pregunta. No sabemos. Yo creo que si nosotros es como algo similar de Jesús también cuando subió al monte, que también era por 40 días. Si yo me entrego totalmente a Dios, yo creo que estoy protegido por Dios. Dios sabrá alimentarme espiritualmente. Entonces, yo podría estar bien tranquilo porque al 100% estoy cumpliendo lo que me dice el Señor. Entonces, Él me puede proveer o en sueño te puede decir, ya puedes, ya tus pecados están perdonados, ya puedes tomar tu agua, ¿no? Es muy interesante. La historia no nos dice cuánto tiempo ayunaron, ni tomaron agua, ni comida. Nada más dice que el primer día llegó la palabra y creyeron el primer día. Es muy interesante. Cheryl dijo, y creo que Josefina y Jenner también, de que estaban hartos de la maldad, de la violencia, de todo el crimen, de todo el pecado que estaba en su ciudad. Y se arrepintieron, creyeron la palabra del Señor. Hoy en día, la cantidad de violencia y maldad provoca a personas dejar su maldad y creer en Dios. ¿Sí? A ver, Cheryl. ¿Qué ibas a decir? Sí, como Josefina dijo, a veces la gente toca fondo y vuelven a Dios. Ok, entonces vimos que ya tocó. ¿Perdón, Isabel? Tu celular ya, cárgalo. Se bajó la batería, Carlos. Vimos que el pueblo tocó fondo, por decir. Estaba harto, pues, no podía aguantar más.
y volvió a Dios con la palabra del Señor. Hoy en día, la gente responde cuando tocan fondo, responden a la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Se ven Alcohólicos Anónimos? Ok. Ujú. Y- Otra manera que se, perdón, mi amor. Ujú. Hay también un programa de restauración que cuando las personas tocan fondo y entran a ese programa, es similar al de Alcohólicos Anónimos, pero se habla de puras palabras bíblicas y eso los hace salir del problema en que están. Ujú. Sí, vemos que la palabra de Dios era fundamental en hacer que vuelvan a Dios. Ujú. La palabra de Dios ayuda a personas hoy en día a volver de su pecado, Sí, o su maldad, o cualquier parte de su vida. Ujú. sí. ¿Cómo se ve cuando la palabra toca a alguien? Cómo transforma sus vidas. Perdón, Jorge. Cuando se transforman sus vidas. Ah, muy interesante. ¿Ustedes o alguien que conoce ha sido tocado por la palabra de Dios y cambió su vida? Sí, mucho. Todos, ¿no? Yo creo que todos. ¿Sí? Ujú. ¿Alguien quiere decirnos de cuando ellos escucharon la palabra y creyeron en el Señor? ¿El testimonio de salvación de alguien? Ujú. ¿Alguien quiere compartir su testimonio de cómo conoció a Dios? Pues yo puedo. A ver, Sharon. Mm, era cuando estaba muy chiquita, tenía 9 años y, en la iglesia los jóvenes hicieron una obra musical y en esa obra había un coro que estaban cantando, ayudando con los cantos, pero se trató de un hombre y mujer cristiano testificando a un hombre no cristiano y su pareja. Ellos eran como hippies, porque era en ese tiempo de los hippies. Entonces estaban, y mientras ellos estaban platicando testificando de Dios, de su amor, de todo eso a esa pareja perdida, tocó mi corazón, quebrantó mi corazón de 9 años y yo recuerdo sabiendo que sin Cristo yo estaba sin esperanza. Y cuando hicieron la llamada, pues yo llorando, pues pasé para recibir a Cristo. Y Gracias, sí. Sharon. Gracias. Muy similar a la gente de Nínive que vieron su maldad y arrepintieron. Aunque tenías nomás 9 años, no sé cuánta maldad podías haber hecho, pues robado algo del refri, a lo mejor un poste extra, quién sabe. Tenía más, sí. A ver, ¿otra persona quiere compartir su testimonio de salvación? Yo, A ver. bueno, yo siempre, desde chico, mi madre fue religiosa porque ella casi, bueno, era casi una monja, pero salió del convento y se casó. Ok. Pero siempre me inculcó, cuando tendría pues 10, 12 años, a mí siempre en el fondo de mi corazón yo quería conocer al Señor, pero se trataba de que el Señor me tenía que llamar a mí, Ok. no que yo lo llame a Él. Y veía mucho el programa de pastores cristianos en la televisión y escuchaba mucho al pastor que se llamaba Pablo, creo, ¿no? El hermano Pablo. Ok. Y una de esas
invitaciones a que entreguen a su vida al corazón, a su vida al Señor, yo entregué mi vida al Señor y tendría pues 12 años. Y fui a mi cuarto y me encerré en mi cuarto y me arrodillé y hablé con el Señor directamente. Ajá. Y eso que yo no tenía la costumbre, tenía la costumbre católica romana, ¿no? Sí, sí. Y decidí hacer lo que el pastor dijo y entregué mi vida al Señor. Y le dije, Señor, te entrego mi vida. Si quieres usarla, te la doy, le dije. Si tú quieres usarme para hablar de ti, cuando sea grande, y yo te la ofrezco, le dije. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras conmigo, Señor. Y bueno, pues ya el Señor más adelante me llamó para poder hablar de Él, ¿no? Wow. Pero Wow. pienso que el Señor nos marca desde niños, ¿no? Sí, qué bonito, Jorge. Yo Gracias. nunca había ido a escuela dominical ni nada, simplemente era lo que me nacía del corazón, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Dios te buscó, yo creo. Te puso en tu corazón eso, ¿no? Ujú. Qué bonito testimonio. Gracias, Shirley. Gracias, hermano Jorge. Muy bien, esta historia está en el libro de Jonás, capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 1. Vamos a orar a Dios, amén. Bendito Dios, gracias te damos, que tú puedes salvar el pueblo de Nínive hasta nosotros mismos. Te damos gracias por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.